Vamos al lío. Entonces ahora tenemos el examen de la primera semana de junio de 2017-2018 y comenzamos con cálculo de un límite. Aquí te dice explicando paso a paso la resolución. Entonces, hombre, aquí lo que más te llama es tratar de usar el cambio de coordenadas polares. Entonces, si realizamos el cambio a coordenadas polares, que sea x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita, debemos estudiar el límite que esté dado por límite cuando r tiende a 0, si queremos ser muy precisos, 0 más, de e elevado. Y cuando sustituyo como hago el cambio en polares, este cambio en particular me está diciendo que siempre que aparezca x al cuadrado más y al cuadrado, eso vale precisamente r al cuadrado. Entonces esto nos queda simplemente e elevado a r al cuadrado menos 1 entre r al cuadrado. Y si nos fijamos aquí, no aparece tita. Eso significa que la convergencia puntual de este límite es lo mismo que la convergencia uniforme en tita. ¿Y ahora qué pasaba con esta expresión? Aquí dice, bueno, es que me queda 0 entre 0. Bueno, vale, pero esto ya deberíamos saber. O bien que son infinitesimos equivalentes, o si no lo sabe, uno dice, bueno, pues ya aquí aplico el L'Hopital. Y digo, entonces nos queda el límite cuando la r tiende a 0 más, que yo este ejercicio, cuando yo lo corregía en los exámenes, yo lo daba por bueno si del tirón me ponía en 1, porque entiendo que ya son cosas que deberían saberse. Debería saberme los desarrollos de la exponencial de Taylor o los infinitesimos equivalentes. Por lo menos esas cosas. A no ser que sean unos muy entrebuscados de no es que me han puesto un arco tangente de un logaritmo, entonces ¿cómo sabes que? Vale, eso puedo dártelo. Pero una exponencial con un x o con un x cuadrado o con algo así, eso doy por entendido que se sabe. Pero por si acaso uno dice, aplico el L'Hopital, aquí nos queda entonces 2r elevado a r al cuadrado entre 2r, que nos queda el límite cuando r tiende a 0 más del e elevado a r al cuadrado, que es precisamente 1. Y como este límite es uniforme, entonces, es decir, por ser uniforme el límite en tita, porque no aparece el tita, concluyo también que el límite doble, cuando xy tiende al 0, 0, de esta función que era e elevado a x cuadrado más y cuadrado menos 1 entre el x cuadrado más y cuadrado vale precisamente 1, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos calculado muy fácilmente utilizando cambios a coordenadas polares, que también podríamos estudiarlo acotando. Lo que pasa es que hay ciertas acotaciones que tenemos que sabernos también, ¿de acuerdo? Que salen precisamente de estudiar los desarrollos de la exponencial. Pero bueno, este es un modo muy sencillo de calcular este límite. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Venga. Siguiente ejercicio. Vale, ahora me dan una función f que va de R2 en R y que es diferenciable en un cierto punto AB, que es un punto del dominio de la función f. Y me dan dos vectores t sub r que son estos vectores de aquí. Es decir, que en realidad lo que me están diciendo es que este vector que llaman t sub x es precisamente el vector y, que sería 1. No hay j, entonces tiene un 0 y la tercera componente k es la parcial de f respecto de x en el punto a, b. ¿Vale? Y un vector que llaman t sub y, que no tiene componente y, es decir, vale 0, la componente j vale 1 y la componente k vale la parcial de f respecto de y en el punto AB. Entonces lo que nos piden, aquí es un poco más teórico, es obtener una ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto ABF de AB a partir de este vector normal. Claro, si nos fijamos en este vector normal, que nos dicen t de y por t de x, ¿quién sería el vector normal igual a t de y vectorial
con t de x. Teníamos que colocar aquí el i, j, k, ¿verdad? Primero, como colocamos el vector t de y, que sería el 0, 1, parcial de f respecto de y en el punto AB. Y luego el t de x, que me daría el 1, 0, parcial de f respecto de x en el punto AB. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría primera coordenada, este por este menos este por este, sería la parcial de f respecto de x en el punto A, B. Segunda coordenada, ¿qué nos daría? La j, que sería este por este 0, menos este por este, pero como cambia de signo sería parcial de f respecto de y en el punto AB, ¿verdad? Y la componente k sería 0 por 0 menos este, menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos cuál es la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Es decir, sabemos que el plano tangente a f en AB viene dado por el plano pi, que sería z igual ¿a quién? Bueno, la función A f de AB en AB más la parcial de f respecto de x en AB multiplicada por el x menos a, ¿verdad? Más la parcial de f respecto de y en el punto AB y menos B. multiplicada por el i menos b, ¿verdad? Bueno, el desarrollo de Taylor hasta el orden 1, ¿no? Exactamente. Claro, pero si nos fijamos, esta expresión de aquí podemos reescribirla como hicimos en un desarrollo teórico en una clase, ¿verdad? Que era, si pasaba también la z hacia la izquierda, yo puedo escribir entonces esto como la parcial de f respecto de x en el punto AB que multiplica al x menos a, ¿verdad? Más la parcial de f respecto de y en el punto AB que multiplica al i menos b. Y ahora, como la z pasa restando, lo que hago es que voy a poner un más menos 1 que multiplica a z. Claro, pero aquí está f de AB, ¿verdad? Si hay un menos, tengo que poner aquí otro menos f de AB para que me salga con el signo correcto, ¿verdad? Y todo eso igualado a 0. ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero fíjate en que aquí tenemos precisamente una componente Vale. que es la parcial de f de AB. Otro componente que es la parcial de f de i de AB. Y otro componente que es un menos 1, ¿verdad? ¿Y esto a qué me suena? A lo mismo que ya hemos tenido. A eso mismo. A este vector, que este vector, ¿cómo lo han llamado ellos? N, ¿verdad? Sí. Es decir, que esta expresión es equivalente a escribir que el vector n, ojo, producto escalar ¿con qué vector? Con el vector x y z, ¿verdad? Que tengo aquí la x, la y y la z, y le resto el punto a, b, f de AB, ¿verdad? Ese producto escalar, ¿cuánto debe valer? 0 precisamente, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué hemos hecho en el apartado A? Hemos obtenido una ecuación del plano tangente, pero utilizando el punto AB, f de AB y el vector normal n que me han dado por este producto vectorial, ¿verdad? Y así sería la formulación vectorial del plano tangente. Ahora en el apartado B me dan una función concreta y un punto concreto, ¿de acuerdo? Entonces queremos calcular para esta función particular cuál sería el plano tangente. Aquí me da igual que lo hagas con la formulación
habitual que conocemos o con esta segunda formulación que hemos obtenido, ¿vale? Es decir, ahora en el apartado B vamos a calcular las derivadas parciales. Es decir, hallamos las derivadas parciales. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la parcial de f respecto de x en el punto xy viene dada por, como es un cociente, aquí nos quedaría 1 por el x más y menos, ahora vendría el x menos y por el 1 y todo eso entre el x más y al cuadrado, que nos quedaría en total. Estos dos términos están restando, la x menos la x desaparece, la y menos la y nos queda 2y entre el x más y al cuadrado. Y la parcial de f respecto de y en el punto xy sería de forma análoga, ahora viene un menos 1 por el x más y, voy a poner aquí un paréntesis porque estamos multiplicando, menos el x menos y por el 1 y todo eso dividido entre el x más y al cuadrado, que ahora que nos queda, las i's están menos por y, sería menos y menos con menos más y desaparecen, mientras que aquí me queda menos 2x, todo eso evaluado entre el x más y al cuadrado. Claro, entonces, ¿qué obtenemos? Que en el punto en cuestión, ¿quién sería la parcial de f respecto de x evaluada en el punto 1, 1? Nos quedaría aquí precisamente el punto 2y, 1 más 1 sería 2, 2 al cuadrado 4, 2 entre 4 nos queda un medio. Y la parcial de f respecto de y en el punto 1, 1 nos queda lo mismo pero cambia de signo, es decir, el menos un medio. Y entonces ya podemos concluir que ¿quién sería nuestro plano tangente pi? Sería z igual a f del punto AB, que ¿cuánto vale f del punto AB? Vale precisamente 0, o sea que no lo ponemos, más el gradiente, bueno, más la derivada parcial, que sería un medio por el x menos 1 más el menos un medio por el y menos 1. Lo podemos dejar así o podemos simplificarlo si queremos, por ejemplo, para ponerlo bonito y que no haya fracciones, multiplico todo por 2 y diríamos, bueno, pues esto que nos queda que x, aquí multiplico por 2 y nos queda menos y, este z lo multiplico por 2 y lo paso restando, menos 2z, y lo que tendría aquí un menos 1, aquí un menos, con este menos se convierte en más 1, o sea que el plano es x menos y menos 2z igual a 0. ¿Vale? Y así tenemos el plano escrito de forma más compacta. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, sí. Perfecto. Venga, vamos a... Estos son también ejercicios muy... Es verdad que el apartado a lo mejor puede ser un poquito más teórico, pero bueno, que lo que te está pidiendo es que reescribas las cosas en vez de aprenderte la fórmula, que pienses en lo que estás haciendo con esa fórmula y de qué forma se puede reescribir. Que en la asignatura te dicen, toma, esta es la fórmula, pero ¿cómo se llega a esa fórmula realmente? ¿De acuerdo? Sí. Vale. Vamos al siguiente. Nos dice que tenemos este punto de aquí, punto 1192, que está en este paraboloide elíptico, ¿de acuerdo? Y me piden cuál es la ecuación de la recta tangente al paraboloide en ese punto, pero que está contenida en este plano. Claro, ¿cuál es la idea mental que debemos hacer? Lo que nos están diciendo es que, mira, si dibujo este paraboloide, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de paraboloide es? Como estoy restando, es un paraboloide que la altura está, conforme me estoy alejando, la altura disminuye. Es decir, que geométricamente hay dos opciones, o el paraboloide está boca arriba, o el paraboloide está boca abajo. No hay más opciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos opciones tengo yo precisamente? Ese es el de la derecha, estaba aquí. El de la derecha, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en el 0, 0 tengo un radio positivo, ¿verdad? Conforme me voy alejando, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez se hace más chico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora decimos, vale,
¿qué tendríamos que estudiar nosotros? Me está diciendo, hay un punto, ¿verdad? No sabemos qué punto, ¿verdad? Un punto aquí. Bueno, sí, el punto P, ¿vale? Y en ese punto aquí estamos buscando una recta tangente, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que yo sé calcular el plano tangente, ¿verdad? Y dentro de ese plano tangente tengo que elegir una recta en concreto. ¿Qué recta? La que está contenida en este plano Z, que es el 92, ¿verdad? Pero claro, ese plano lo puedo interpretar yo como que hay un plano Z, que es un plano horizontal en este caso, ¿verdad? Que sería este plano Z igual a 92, que tiene que cortar al plano pi, ¿verdad? Y ese corte me va a dar una cierta recta. Esta es la recta R que yo estoy buscando. ¿Se entiende el proceso? Sí. Es decir, que en realidad lo que me está diciendo este ejercicio, lo que tenemos que aprender también es analizar qué información necesito calcular y cuáles son los pasos que debo seguir para luego ver qué tipo de cuentas son las que tengo que hacer. En realidad lo que nos está diciendo este ejercicio es calcula el plano tangente en el punto y a la intersección con el plano z igual a 92. Claro, pero si me ponen eso es una cuenta muy sencilla. Lo que yo debo hacer es el proceso mental de saber a ver qué información, a qué se reduce este problema. Y se reduce a eso simplemente. Entonces, bueno, pues tenemos que calcular el plano tangente a f en el punto P, que es el punto 1, 1, 92, para lo cual tenemos la función. Claro, ¿quién es función? Como me están diciendo que z es igual a 100 menos 2x cuadrado menos 6y cuadrado, la función es f de xy igual a 100 menos 2x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el punto en el que lo estoy considerando? En el punto, vamos a llamarlo P, por ejemplo, P tilde, que es el punto 1, 1. Que efectivamente la z, ¿cuánto vale ahí? Vale, precisamente cuando restamos 100 menos 2 menos 6 nos queda 100 menos 8, que es 92, que es esta altura que tenemos aquí. Perfecto. Vamos a calcular nuestro plano tangente. Para el plano tangente me hace falta las derivadas parciales. Entonces, hallamos las derivadas parciales. ¿Qué nos daría estas derivadas parciales? Bueno, calculamos la parcial de f respecto de x en un punto xy arbitrario, que nos daría en este caso menos 4x. Y la parcial de f respecto de y en un punto xy arbitrario nos daría en este caso menos 12y. Claro, entonces cuando evaluamos en nuestro punto, nos queda que la parcial de f respecto de x en el punto 1, 1 es simplemente menos 4, mientras que la parcial de f respecto de y en el punto 1, 1 vale simplemente menos 12. Claro, entonces, ¿quién sería nuestro plano tangente? El plano tangente pi sería z igual a lo que vale f en el punto 1, 1, que sería 92. Y ahora vendría la parcial en el punto, que sería menos 4 por x menos el punto, que sería x menos 1, más, bueno, ahora podemos poner menos 12. Menos 12 que multiplica el y menos 1. ¿Vale? Que lo queremos poner todo simplificado, todo lo que podamos bonito. Pues decimos, mira, multiplico el menos 4x y lo paso restando.
sumando a la derecha, izquierda, y me queda 4x. El menos 12y lo paso sumando y me queda más 12y más z. Y luego aquí tengo el 92 menos 4. Bueno, sería menos con menos más 4. Y aquí el menos 12 con menos me quedaría más 12. Entonces me quedaría 4 más 12, 16. 16 más 92 me va a quedar menos 110. Menos 100, no, menos 108 igual a 0. ¿De acuerdo? Pero, espera, por, claro, y ahora, lo que pasa es que ahora el siguiente paso es z igual a 92, ¿no? Exactamente. Con lo cual, Ojo, ojo. sí, No, pero cuidado, a ver, porque sí, aquí estamos diciendo que este es el plano tangente, ¿verdad? Pero sí. entonces yo sé dar la recta. Porque la recta tangente pedida, ¿cuál sería? La recta tangente buscada viene dada por R, que sería dentro del plano tangente, que era el 4x más el 12y más el z menos el 108 igual a 0, hacemos que la z sea igual a 92. Pero tenemos que pensar, estamos en R3, recta en R3, tiene dimensión 1, luego tiene que estar dada por dos ecuaciones implícitas, independientes. Estas son mis dos ecuaciones. Oye, que yo he dado mi ecuación de la recta en implícita. Pues fantástico. No significa que tenga que dar la ecuación vectorial o la ecuación paramétrica o lo que sea, ¿verdad? Esta sería la ecuación en implícita. Que puedo buscar otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuál sería la paramétrica? Es decir, sustituyendo, ¿qué obtendríamos? Porque la primera me quedaría 4x más 12y más 92 menos 108 igual a 0, ¿verdad? Claro que este 92 menos 108 nos queda menos 16. Y entonces de aquí me saldría que dividiendo todo entre 4, por ejemplo, la x es igual a 4 menos 3y, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces puedo dar también mi recta R en paramétricas como x, y, z, y tendría que la x, ¿vale? O si quiero la y le voy a dar un parámetro, por ejemplo, t. Entonces la x vale 4 menos 3t y la z vale 92 siempre. Y esto sería con t perteneciente a R. Y aquí tengo la ecuación paramétrica. Pero que no es lo único, porque también podría decir, bueno, pero es que entonces puedo sacar también la ecuación vectorial, ¿verdad? También tenemos que mi recta R yo la puedo escribir como los puntos X y Z, dados como un punto por el que pasa, que es el punto 4, 0, 92, más un parámetro T por un vector de direcciones que es el 3, 1, 0. Menos 3. Que si nos fijamos, por ejemplo, quien dice que pasa por el 4, 0, 92, dándole a T el parámetro, aquí es un Menos menos 3, 3, Pablo. sí, 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 menos un 3. menos 3, dándole a T el parámetro 1 me daría el punto 1, 1, 92, que es precisamente otro punto por el que sé que pasa, que es el punto del enunciado. O también puedo escribir esta misma ecuación R en forma vectorial como X y Z igual al punto 1, 1, 92 más un parámetro t por el menos 3, 1, 0, con t perteneciente a R, pues también.
Que aquí cuando dicen cuál es la ecuación de la recta tangente no hay una única ecuación, ¿sabes? Porque aquí lo tenemos dada en implícita y está perfectamente calculada. Esa es la recta buscada. O aquí en paramétrica, esta es la recta buscada. O aquí en vectoriales, esta es la recta buscada. O incluso en continua, aunque a mí la continua aquí no me gusta mucho porque ¿cuánto vale esta componente tercera del vector de dirección? Cero, ¿verdad? Entonces en continua estamos acostumbrados a escribir x menos punto por el que pasa entre componente del vector igual a y menos punto por el que pasa entre componente del vector igual a z menos punto por el que pasa entre componente del vector. Y a mí esto no me gusta. Porque no me gusta poner ahí dividido entre ceros. Pero es verdad que es uno de los pocos convenios en los que uno dice, venga, pon el cero dividiendo, porque en realidad no está dividiendo, lo que significa, bueno, a mí no me gusta ponerlo así. Para mí es que entonces no existe la forma continua. Pero muchos libros los ponen, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí me refiero que este ejercicio lo podrías haber dejado así y está completamente correcto. Que no tienes por qué dar un tipo de ecuación en concreto de la recta, porque sabemos que hay muchísimas formas de representar la recta. ¿Vale? Venga. Este ya sería el 3, así que vamos ahora al último ejercicio. A ver qué nos piden en este último ejercicio. Vale, aquí sí nos piden continuidad, derivadas parciales primera y diferenciabilidad de esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, de nuevo, si yo quiero estudiar la continuidad, si aquí tengo un x cuadrado más un y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué nos está llamando el que aparezca x cuadrado más y cuadrado? A usar el cambio a coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, Vale, sí. ¿cómo? Y eso, Pablo, tiene pinta de que abajo es grado 1, arriba es grado 2. Abajo. Esto va a ser continuo, ¿no? Bueno, abajo grado, sí, exactamente. Sí que estaba pensando en, esto es como elevado a un medio, esto es como elevado a 1, sí, sí, pero es como grado 2, Sí, exactamente. sí, vale, vale. Entonces, como aparece x cuadrado más y cuadrado, hacemos el cambio a polares, obteniendo el límite que sería límite cuando r tiende a 0 más de seno de r al cuadrado entre r. Claro, que aquí decimos, bueno, pues esto que nos queda el límite cuando r tiende a 0 más de seno de r, bueno, seno de r al cuadrado entre r al cuadrado por r, ¿verdad? Multiplico arriba y abajo por r, porque así lo que obtengo es que este límite de aquí tiende a 1 y algo que tiende a 1 por algo que tiende a 0, nos queda que el límite vale 0, ¿verdad? Y además, aquí en ningún momento ha aparecido un tita, ¿verdad? Entonces, por ser la convergencia uniforme en tita, lo que concluimos es que el límite doble de mi función, cuando xy tiende al 0, 0, de la función f de xy vale 0, que coincide con lo que vale la función f en el punto 0, 0. Luego, f es continua en el origen. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a estudiar la existencia de derivadas parciales. Aquí me dice existencia de la función derivada parcial, no solo en el punto 0, sino también en todos los puntos x y distintos del 0, 0. ¿De acuerdo? Es decir que calculamos primero las derivadas parciales
si xy es distinto del 0, 0. Pues claro, ¿cuánto nos quedaría entonces la parcial de f respecto de x en un punto de xy? Tengo un cociente, ¿cierto? Es la de f de la función, pero bueno, no pasa nada. Arriba derivo el seno y me va a quedar un 2x por el coseno del x cuadrado más y cuadrado por lo de abajo, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos, ahora me queda un seno de x cuadrado más y cuadrado, y ahora viene derivada de la raíz, me va a quedar el 1 medio por el 2x por el 1 partido la raíz del x cuadrado más y cuadrado, y todo esto dividido entre la raíz al cuadrado, que sería el x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Y lo podemos dejar así, que sí, lo podemos simplificar si queremos, pero también lo podemos dejar así y no pasa nada. ¿Qué simplificado cómo quedaría? Quedaría decir, bueno, pues tengo un mínimo común denominador que sería el raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí multiplico por raíz de x cuadrado más y cuadrado y nos quedaría entonces una x, que puedo sacar factor común aquí y aquí, y luego tendría aquí un 2x cuadrado más y cuadrado que multiplica al coseno de x cuadrado más y cuadrado menos, aquí vendría el 1 medio con el 2, se me simplifica, y aquí me queda el seno de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso está dividido entre x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, ¿vale? Entonces, por simetría, podemos calcular también directamente cuál sería la derivada parcial respecto de y, ¿verdad? Pues, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta misma expresión, pero intercambiando la x por una y, es decir, que aquí va a haber un y. Y que multiplica a 2 veces el x cuadrado más y cuadrado por el coseno del x cuadrado más y cuadrado menos el seno del x cuadrado más y cuadrado, y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Está ahí bien? Sí. Ahora hacemos la asistencia o estudiamos la derivada parcial en el punto 0, 0, que sería con la definición. Es decir, estudiamos qué ocurre en el origen con la definición. Es decir, tendría que la parcial de f respecto de x en el 0, 0 sería el límite cuando h tiende a 0 de f en el punto h0 menos f en el 0, 0, todo eso dividido entre h. ¿Qué nos queda? El límite cuando h tiende a 0 de. Aquí tendría en el punto h0 sería seno de h al cuadrado partido por h, y todo eso dividido entre h, ¿verdad? Restamos f de 0, 0, que vale 0, o sea que nos queda esto, y entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de h al cuadrado dividido entre h al cuadrado. O sea que todo esto vale 1. Análogamente, por la simetría de nuestro problema, ¿verdad? En el que al intercambiar la x y la función es la misma, nos queda que la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0 vale también 1, porque nos queda el mismo límite, ¿cierto? Luego, lo que hemos obtenido es que el gradiente de f
en el punto 0, 0 es el vector 1, 1. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, podemos estudiar entonces quién es la derivada parcial. Es decir, la derivada parcial existe en todos los puntos, ¿verdad? Y además, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que la función parcial de f respecto de x en el punto xy era la función una x que multiplica a un 2x cuadrado más y cuadrado que multiplica al coseno del x cuadrado más y cuadrado menos el seno del x cuadrado más y cuadrado y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios si la xy es distinto del 0, 0 y vale 1 si la xy es igual al 0, 0. Esta sería mi función derivada parcial y que la parcial de f respecto de y en el punto xy es igual al mismo bicho que tenemos arriba, pero cambiando la x por una y, si la xy es distinto del 0, 0. Bueno, venga, vamos a ponerlo, hacerlo bien. Aquí, que sería simplemente cambiar esta y, 2x cuadrado más y cuadrado por el coseno del x cuadrado más y cuadrado menos el seno del x cuadrado más y cuadrado y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios y 1 si la función xy vale 0, 0. ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué nos piden? La diferenciabilidad de la función. Entonces, ¿qué tengo que estudiar? La definición, ¿verdad? Es decir, para la diferenciabilidad en el origen, estudiamos el siguiente límite que nos da la definición de diferenciabilidad, que sería el límite doble cuando xy tiende al 0, 0, la función f de xy menos f del 0, 0 menos el gradiente de f en el punto 0, 0 multiplicado por el xy y todo eso dividido entre la norma del xy. ¿Qué nos quedaría en este caso? Nos quedaría el límite doble cuando el xy tiende al 0, 0 de, aquí tendría la función seno de x cuadrado más y cuadrado entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos f de 0, 0 que vale 0. El gradiente era el vector 1, 1, o sea que aquí resto menos x menos y. Y todo eso lo divido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y si nos fijamos, esto lo podemos separar en el siguiente límite. Es decir, lo puedo escribir como el límite cuando el punto xy tiende al 0, 0 de, si junto estos dos cocientes, aquí tendría seno de x cuadrado más y cuadrado, todo eso dividido y una vez raíz y otra vez raíz nos queda entre x cuadrado más y cuadrado. Menos, y aquí vendría un x más y, todo eso dividido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Hasta ahí bien? Sí. Si nos fijamos, esta parte que tengo aquí, este primer límite, este funciona bien. Es decir, funciona bien en el sentido de que existe y vale 1. Este límite doble no es el problema. La pregunta es, ¿qué pasa con esta parte que tengo aquí, verdad? Porque esta parte que tengo aquí
basta tomar una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tomo la dirección y igual a x? Si tomamos y igual a x, este límite se convierte en el límite cuando la x tiende a 0 de x más x sería 2x. Aquí x cuadrado más y cuadrado nos quedaría 2x cuadrado, ¿verdad? Que nos quedaría raíz de 2 por x, ¿cierto? O si queremos valor absoluto de x, es exactamente igual. ¿Que esto que nos queda? Nos queda 2 entre raíz de 2. ¿Eso qué significa? Que este límite, ¿cuánto vale? Distinto de 1, ¿verdad? Y como este límite vale distinto de 1, todo este límite para esa dirección, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Que es distinto de 0. Es decir, que de aquí lo que deducimos es que el límite en la dirección y igual a x de toda la función, la parte azul y la parte morada, sería distinto de 0. Es decir, límite cuando el x tiende al 0, 0 a través de y igual a x de el seno de todo esto menos todo esto sería 1 menos raíz de 2 partido por 2, que es distinto de 0. ¿Y eso qué significa? Si hemos encontrado una dirección en la que no vale 0, ¿verdad? En particular, la función f, ¿qué le pasa? Que no es diferenciable en el origen, ¿verdad? Correcto. Luego, f no es diferenciable en 0, 0. Y con esto tenemos también listo el examen de junio. El tercer examen de hoy. Exactamente.